Hola, bienvenidos de nuevo a este curso de relatividad general. Comenzamos el tema de cosmología, que es uno de los lugares en los que impacta más directamente la teoría de relatividad general. Cosmología es el estudio del origen y la evolución a gran escala del universo. Entonces, como vamos a ver, hay modelos simplificados que permiten entender con bastante certeza de lo que sucede a gran escala. Por otro lado, es un tema que es muy moderno, digamos. Varios de los descubrimientos más importantes que se han dado en ciencia o más llamativos en las últimas décadas tienen que ver precisamente con cosmología. Por otro lado, voy a esbozar que en realidad vamos a ver tres sesiones de manera parecida a cuando vimos el tema de agujeros negros. En esta primera sesión vamos a hablar de conceptos básicos, historia. En una segunda sesión vamos a estar hablando de un poquito más de la matemática de los modelos más simples en los que se basa de hecho la cosmología actual. Y en la 3 vamos a estar hablando de, podríamos llamarle perspectivas futuras o que no entendemos bien, ¿no? Entonces hay algunas cosas que sí quedan por resolver en cosmología. Algunas hasta empiezan a alejarse un poco de lo que pensamos que es usualmente la ciencia. Entonces vamos a llamar a esto perspectivas futuras. Así estaría dividido esto de aquí. O sea, que hay de incógnita en estos temas. Y obviamente son puntos de oportunidad para la ciencia, digamos, ¿no? Por otro lado, vamos a comenzar hablando qué sí sabemos actualmente, ¿no? Porque de hecho, no, hace 100 años no teníamos idea de muchas cosas de cómo era el universo a gran escala. Entonces, vamos a hablar primero sobre qué idea tenemos de distancias en el universo actualmente. Y una de las, digamos, lo que podemos, el objeto o la partícula que se mueve más rápido en el universo, como sabemos, es la luz. Entonces, lo que se utiliza básicamente es, hay varias formas de unidades de distancia, pero una de ellas es lo que le llamamos el año luz. Es decir, que es el año luz, es una medida de distancia en que multiplicas la rapidez de la luz multiplicada por el tiempo que estés poniendo, en este caso un año. Y de hecho, la luz es, decíamos, es muy rápida. Vamos a pensar en objetos más cercanos, e irnos más lejos. Tal vez ponga un link de esos famosos de medidas de distancias de objetos, pero esta no es precisamente la idea. Nada más es para darnos una idea. Por ejemplo, de la Tierra a la Luna, la luz tarda solamente más o menos como 1.3 segundos. Al Sol desde la Tierra, o viceversa, tarda aproximadamente 8 minutos. O del Sol a Júpiter, por ejemplo, tarda aproximadamente 40 minutos. O unas 5 veces lo que es la distancia de la Tierra, ¿no? De hecho, la distancia de la Tierra al Sol se le llama también, es una idea de distancia que es importante para ciertos efectos, pero a nivel de sistema solar, ¿no? O a nivel de comparación con exoplanetas, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, lo que le llamamos una unidad astronómica son más o menos 150 millones de kilómetros. Pero la luz solo tarda 8 minutos en recorrerlo, mientras que para una nave tarda bastante más tiempo, ¿no? Por otro lado, los límites del sistema solar estarían dados más o menos, mientras que Júpiter estaría a un poco más de 5 unidades astronómicas en promedio. Las partes exteriores del sistema solar ya se empiezan a contar usualmente del orden de 30 o 40 unidades astronómicas. Sin embargo, eso aún está lejos de lo que es la influencia gravitacional del Sol. Entonces, por ejemplo, lo que le llamas la nube de Oort. La nube de Oort en realidad corresponde a un objeto, o, o más bien tenemos el Sol. Su influencia gravitacional todavía puede generar que estén atraídos por él una serie de objetos, toda una nube que
pensamos así a grosso modo como esférica, pero en realidad es algo que puede tener subestructura, etcétera. Fue propuesta por Oort precisamente. Y esto no se sabe exactamente el valor, pero digamos que su diámetro podría estar en un aproximado de lo que es un año luz. Es decir, la luz para darle todo, para recorrer este diámetro tendría que pasar un año. Y eso ya es impensable para nosotros porque nada más pongan la comparación de solamente 40 minutos o de 8 minutos comparados con un año. Es decir, son distancias que ya empiezan a ser inimaginables para nosotros. Sin embargo, precisamente se usa porque en las distancias a estrellas también podríamos pensar en cuántos años tiene que recorrer la luz para llegarnos de alguna estrella, por ejemplo. Y la estrella más cercana se llama Próxima Centauri, que forma parte de un sistema muy probablemente de 3 estrellas. Entonces, esta es una estrella pequeña, es una enana roja. Entonces, Próxima Centauri estaría más o menos a 4 lo voy a cerrar en ese número, 4 y algo años luz. Es decir, ya es cercano a esto. Lo pones 4 veces y ya puedes llegar a la estrella más cercana. Decíamos, este valor no es bien definido, nada más tómenlo en cuenta. De hecho, también todas las estrellas que pueden ver en el cielo y que no correspondan a un objeto como una galaxia, por ejemplo, sino que sean estrellas individuales, las van a encontrar en un radio aproximado de estrellas visibles. Se encuentran a una distancia menor a, ¿qué será? Tal vez unos 7000 años luz. Hay algunas que pueden superarlo por un poco. Tal vez son 6000 años luz. Tal vez son... En realidad la gran mayoría está por debajo de 2000 años luz. Así es que cierren este número a su gusto, ¿no? Pónganle 2000 años luz para la mayoría de las estrellas visibles. Ese valor. Por ejemplo, lo que es la nebulosa de Orión se encuentra más o menos a 1300 años luz. Que aunque no es una estrella individual, sí que posee varias estrellas que son discernibles fácilmente ante un telescopio leve. Por otro lado, en realidad esto sería 6000, 9000 años luz, pero que todavía alcanzas a ver algunas estrellas que sean muy brillantes. Otra distancia que sería así como discernible para nuestros intereses, el centro de la galaxia de la Vía Láctea se encontraría más o menos a unos 27.000 años luz. Como comparación, ya ven que somos medio centrados en nuestra especie. Más o menos a los 30.000 años luz, hace 30.000 años o hace 35.000 años se estaban extinguiendo los neandertals y comenzaron a formar parte eventualmente de nuestro ADN, ¿no? La galaxia misma, nosotros como ya sabemos actualmente, en realidad vamos a hablar en un momento sobre eso, nuestra galaxia es una galaxia que se llama espiral. El diámetro lo podríamos situar más o menos en unos 100.000, 150.000 años luz. Es decir, nosotros nos encontramos en un punto que podríamos llamar como intermedio, ¿no? Ni muy cerca de la periferia, ni muy cerca del centro de la galaxia. Lo cual da ciertas características que podría ser que estuvieran relacionadas con que es más fácil que estemos vivos. Alrededor de la galaxia, de la Vía Láctea, tenemos algunas estrellas enanas, pero principalmente hay unas que se llaman las nubes de Magallanes, que esas se miran desde el hemisferio sur con mayor facilidad. Y la distancia de ellas, hay 2 nubes de Magallanes. De hecho, estas históricamente forman un papel, vamos a mencionarlo también en un momento. Se encuentran más o menos a 160.000 y 200.000 años luz, ambas, ¿no? Entonces lo voy a cerrar solo en este número, al orden de 200.000 años luz, es decir, en realidad si cerramos este número a 150.000 años luz, también aquí depende un poco de qué le llames la periferia de la galaxia,
digamos que es del orden del mismo tamaño de la galaxia a la distancia que nos la encontramos a ellas. Como decíamos, por otro lado, la galaxia más cercana se llama Andrómeda. Esta sí es discernible a simple vista. Alguna vez me tocó que se fue la luz aquí en la cuadra y lo alcancé a ver a simple vista, lo cual fue muy emocionante porque era la primera vez que lo veía a simple vista. Andrómeda se encuentra más o menos a 2.5 o 2.6 millones de años luz. Ya nada más lo voy a mencionar como año luz, ¿no? Se fijan, básicamente es que si nosotros es tomar del orden de 20, entre 15 y 20 veces el tamaño de nuestra galaxia para irnos hacia donde se encuentra, para llegar hasta donde está Andrómeda, ¿no? Y en realidad, tanto la Vía Láctea como Andrómeda, que por cierto, estas se encuentran en un curso, se le llama de colisión, es decir, se van acercando entre sí, forman parte, ambas, decíamos que aquello es la Vía Láctea, forman partes, o son la parte más importante en masa, al menos, de lo que se le llama el grupo local. En realidad el grupo local está formado por un montón de galaxias, la mayoría de ellas son enanas, son muy pequeñas, tal como esto. Y digamos que está entre 50 y 80 galaxias. El grupo local tiene aproximadamente un tamaño, digamos, de diámetro, aunque eso nada más es como para encerrar todo eso. Lo que pensamos es, ¿a qué nos referimos con grupo local? Por cierto, que son una serie de galaxias que están unidas gravitacionalmente. Es decir, están interactuando y en el universo mismo ellas se mueven como todo un bonche y puedes hasta definir algo como un centro de masa para eso y todo eso. Entonces, el grupo local, el diámetro, digamos, aunque eso nada más es para cerrarlo como a un tipo de esfera, estamos hablando más o menos de 10 millones de años luz. Es decir, 4 veces esto. Y hay estructuras más grandes y todo eso. Vamos a detenernos aquí. Nada más vamos a mencionar que en última instancia, bueno, hay estructuras muy grandes. O sea, como vamos a ver, de hecho, eventualmente, dada la evolución del universo, se empezaron a formar como grumos de muchas galaxias y también lugares en los que no existen muchas galaxias, gracias a esa compactificación por grumos, digamos. Entonces a eso se le llaman vacíos cósmicos o voids. Entonces hay voids que son muy grandes, de hecho hay uno que es muy conocido, que se llama el void de Boötes. Seguramente lo estoy pronunciando mal, pero a fin de cuentas ese está más o menos del orden de donde ya pensamos que el universo es homogéneo. Esa es la característica principal que nos interesa por el momento subrayar sobre el universo. Y vamos a decir que el universo es homogéneo. También vamos a definir qué es esto, pero es básicamente la misma idea que se miraba en cursos básicos de química de que tienes todo mezclado. Más o menos a los 250 millones de años luz. Que tampoco es tan descabellado con respecto a esto, son 25 veces esto el tamaño del grupo local. Y ya vamos a irnos al cerrado. Pensamos actualmente que el universo observable, nada más para que hagan una comparación, si ustedes gustan, es más o menos de 90.000 millones de años luz. Esto ya es mucho más grande que esto. Si hacen la división, ¿cuánto? Sale del orden de más de 300 veces esta distancia de aquí. Sin embargo, es un 300 que tienes que multiplicar, que tienes que elevar al cubo para pensar de cuántas veces cabe esto de idea de que es homogéneo. ¿Y qué queremos decir con que es homogéneo? Bueno, decíamos hace un momento, de hecho, esta imagen es como una representación de cómo se estructura el universo a gran escala. Tenemos por aquí tal vez ancladas algunos miles de galaxias
y se forman ciertos filamentos, o sea, que estos grumos que decíamos, y todo esto en realidad tiene que ver con la distribución de lo que le llamamos materia oscura. También la materia oscura por sí mismo es todo un tema, pero solo por el momento, no, para nuestros efectos, nos interesa saber que, de acuerdo al menos a los modelos cosmológicos actuales, la materia oscura sería lo que formaría la mayor parte de la materia que conocemos. Entonces vamos a distinguir de una vez qué componentes tiene el universo, ¿no? Entonces, una de las componentes se llama materia oscura. No sabemos qué es una de esas cosas que es incógnita. Y sin embargo, pensamos que forma al menos 5 veces más de la materia ordinaria que conocemos. A esa materia se le llama materia bariónica. Puesto que la mayor parte de la materia que conocemos tiene su masa primordialmente en lo que son neutrones y protones, podemos pensar en neutrones y protones básicamente. Los electrones pues son del orden de 1840 veces más ligeros, entonces no es que pinten mucho. Sin embargo, no solo incluye esto en realidad, sino es todas las partículas que conozcamos. Neutrinos, fotones, electrones, todos los quarks, todos los leptones. Pero materia oscura no sabemos qué es. Pero básicamente se piensa que el 5% de la energía del universo es materia bariónica. El 25%, estoy cerrando números nada más. Para quien quiera ser quisquilloso, pues vaya y busque en Wikipedia. Y el resto, en donde se queda, es en algo que se llama energía oscura. Entonces, pero vamos a mencionarlo esto un poco después. Por el momento nos interesa cómo llegamos a esta idea de distancias, ¿no? Voy a mencionar muy brevemente sobre historia de cómo llegamos a esta idea de distancias. Ni siquiera voy a poner aquí un esbozo de esas distancias porque unas son enormes en comparación con otras y no nos cabe la mente para eso. O tendríamos que hacer una escala logarítmica, lo que no pienso hacer. Por otro lado, ¿cómo llegamos a eso? La idea es que decíamos que hace 100 años no sabíamos bien cómo era el universo. No teníamos ni idea en realidad de dónde estábamos. Eso se acerca un poco a la idea de lo que sucedía con Copérnico, de que no teníamos bien idea de cómo estábamos en el sistema solar. Entonces, es hasta 1918, voy a situar fechas medio exactas, si las recuerdo. Harlow Shapley, un astrónomo, digamos que dice lo que es la primera medición de distancias de la Vía Láctea. Entonces, es una historia que les recomiendo leer. Es una historia muy bonita de astrofísica, digamos, o de historia de la astronomía. De cómo utilizando la idea de cúmulos globulares, por ejemplo, decíamos que actualmente sí sabemos que la Vía Láctea más o menos es una galaxia espiral en la que tienes la mayor parte de la masa por aquí, pero los cúmulos globulares son cositas que pueden estar como orbitando en la Vía Láctea, pero que podría ser obvio que vas a encontrar mayor número de ellos conforme te vayas acercando hacia el centro de la galaxia por atracción gravitacional. Entonces él dio la primera idea de la distancia aproximada que había aquí para nuestra querida Vía Láctea. Sin embargo, bueno, tal como son las cosas, los números obviamente no iban a resultar los correctos, pero da un tamaño aproximado de ese tamaño. Él estaba convencido, así como otros, de que la Vía Láctea era la única cosa que existía en el universo. En particular, hablaba de que ciertas cosas que se veían como espirales, que le llamaban nebulosas espirales, estaban dentro de la Vía Láctea. Y había aparentemente algunos argumentos a favor de eso, argumentos que estaban erróneos. Y no es hasta 1920, por cierto, él estuvo basado para esta medición de distancias, también de una vez mencionamos eso, de que cómo medir distancias, ¿no? O sea, es decir, cómo sabemos que estamos a tal distancia de uno de esos cúmulos globulares. Él se basó en una idea que ya databa de principios del mismo siglo, pero digamos una década antes que él, que este descubrimiento, por Henrietta Leavitt, en el que habla de
de que si es ciertas estrellas a las cuales parece cambiar lo que es su brillo de manera regular. Voy a poner aquí luminosidad con el tiempo. Lo que miras es que ciertas galaxias, eh, perdón, ciertas estrellas van cambiando su luminosidad y después aumenta hasta un máximo y después disminuye y después vuelve a aumentar y después disminuye. Y ella se encontró precisamente viendo en las nubes de Magallanes. Recuerden que hablamos de que esas eran unas galaxias satélite enanas. Estas estrellas se llaman cefeidas. La persona que es una de las mujeres que para mí son heroínas en la ciencia es Henrietta Levitz. A ver si lo escribí bien, ahí lo buscan. Ella encontró que podía, gracias a que encontró varias cefeidas en las nubes de Magallanes, en una de las nubes de Magallanes, y pensar que iban a estar a la misma distancia aproximada de nosotros, entonces se dio cuenta de que podía relacionar lo que era este brillo máximo con este periodo de variación regular de la luminosidad. De hecho, actualmente ya, digo, después se entendió que en realidad esto corresponde a estrellas que van cambiando su tamaño hasta que alcanzan esa luminosidad máxima. Después, y esto es por radiación, es un periodo de inestabilidad de la estrella, y eventualmente esas capas exteriores que causaban un brillo mayor, digamos, intrínseco en la estrella, se contraen por atracción gravitacional y es como una pulsación de la estrella. Entonces esa es la idea de las cefeidas, y de hecho es bien importante esto en la historia de la astronomía porque permite determinar distancias cósmicas, digamos, para que se escuche bonito. Entonces él se basó en eso, Harlow Shapley, y en lo que fue poco después, decíamos que él creía que la Vía Láctea era lo único que existía en el universo, tal vez algo como eso de las galaxias enanas, pero el caso es que en 1924, por cierto, dentro de todo esto estuvieron hablando, se le llama el gran debate, algo que ocurrió un poco anterior a esto, pero digamos que Edwin Hubble destrona esa idea de que nuestra galaxia es la única en el universo, porque determina, gracias a la medición en particular con Andrómeda, se encuentra con que Andrómeda tiene también estrellas variables y determina su distancia y dice, eso no puede estar dentro de la galaxia de acuerdo a lo que tú determinaste del tamaño de la galaxia. Entonces el mismo Shapley lo aceptó. De hecho, Hubble le envió una carta y Shapley, hay una cita ahí famosa de que llegó a decir que con eso se había destruido su visión del universo. Entonces, y por cierto, la idea que estos tenían le llamaban universos islas, ¿no? También ahí en las referencias de este video voy a poner un link de algo que considero que sería muy útil leer sobre historia de la cosmología, que es de la Asociación de Física Americana, ¿no? De Estados Unidos. Entonces, no se lo pierdan, léanlo, está muy bonito, por cierto, y muy visual. Para allá, para 1928, el mismo Hubble se da cuenta de que esas cosas que se veían como muy pequeñas, que en realidad corresponden a otras galaxias, como Andrómeda y como miles de millones de objetos más, en realidad no solamente estaban fuera de la galaxia, sino que además se estaban alejando de nosotros. Es decir, por fin entra la idea de que el universo evoluciona, al menos a nivel de observación. Entonces, aquí es donde él descubre la ley de Hubble. La ley de Hubble consiste en algo que él observó. En realidad él estaba relacionando algo que se llama el parámetro de Redshift. En realidad tampoco Hubble estuvo mencionando que el universo se estaba expandiendo. Hay que tener en cuenta eso. Pero eso es una cuestión de que para él no era necesario en ese momento interpretar sus resultados de manera precisa, ¿no? Sino simplemente él asoció algo que se le llama, es uno de los parámetros que vamos a hablar dentro de poco, se llama el parámetro de Redshift o corrimiento del rojo, que podemos asociar como un tipo de efecto Doppler, ¿no? Entonces él asoció eso, que actualmente lo podemos relacionar, digo, posteriormente muy brevemente se relacionó con distancia,
Y la idea actual es nada más decir que la velocidad de recesión entre dos galaxias lejanas, no como Andrómeda y no como la Vía Láctea, que sí están conectadas gravitacionalmente, sino que digamos dos galaxias de dos grupos distintos. Entonces tendríamos que la velocidad de recesión estaría dado por algo que se llama el parámetro de Hubble multiplicado por la distancia a la que se encuentra. Es decir, si la distancia es mayor entre ellas, la velocidad relativa, o que vamos a encontrar que se aleja de nosotros, una galaxia, es proporcional a esa distancia, de manera muy aproximada. Este es un parámetro que de hecho actualmente es una discusión observacional muy interesante, que tiene ciertos problemas que vamos a mencionar posteriormente. Este aproximadamente lo vamos a cerrar en 60 kilómetros sobre segundo por cada megaparsec. Un megaparsec es otra medida que se usa mucho y es simplemente igual más o menos a 3.26 años luz. Es decir, por cada megaparsec que te alejes de algo, si esto lo mides en megaparsec, vas a agregar 70 kilómetros por segundo que se aleja más esa galaxia. Sobre esta idea vamos a mencionar un poco más adelante. Esta idea de velocidad también llevaría eventualmente o tal vez muy rápido a pensar que existen tal vez galaxias que se mueven a velocidades mayores que la de la luz, pero eso sobre eso hablaremos un poco después. Entonces así es como llegamos a obtener la idea de que el universo está en expansión además. La idea que mencionamos ahorita de cómo determinas una distancia tiene que ver a estos de aquí. Es el primer ejemplo de lo que se le llama candela estelar. Es decir, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, una lámpara que sabemos que emite tantos watts de potencia y nosotros lo medimos a distintas distancias, lo vamos a ver como de manera aparente como menos brillante, pero si nosotros tenemos con qué potencia emite o su brillo, digamos, intrínseco, entonces podemos darnos una idea de cuál es su distancia. Esa es precisamente la idea de eso. Se tienen que hacer algunas precisiones. La idea que se mide en astronomía de hecho se llama flujo precisamente. Y la idea de un flujo es que a cierta distancia la potencia que se emite pues está dividida por aquí por unidad de área. De tal manera que tu detector pues mediría, si esto lo pones como líneas equidistantes, por ejemplo, menor número de líneas por unidad de área conforme te alejas, ¿no? Entonces usualmente esta idea sería así, pero vamos a ver, o no sé si lo vamos a ver. Esto es simplemente el área de la esfera en la que se dividió esta potencia, que le llamamos la luminosidad, y se modifica en cosmología, ¿no? Pero vamos a verlo eventualmente. O tal vez no. Pero el caso es que así es como llegamos a la idea de cómo son las distancias tan grandes. Por otro lado, otra cosa que nos interesa bastante mencionar es que el universo evoluciona, ¿no? Hay preguntas, muchas preguntas que sí serían muy importantes, que nos quedarían con respecto al universo y que ya tenían siglos preguntándose el ser humano. Y podríamos decir, una de ellas, por ejemplo, ¿es infinito? Ahora sí que tenemos, digamos, cierta herramienta para conocer que existen unas distancias enormes, etcétera. Hay muchas cosas que omití, obviamente, con respecto a esta historia. Eso es una de las cosas por las que batallo un poquito hablar de cosmología, porque es tan abrumador el tema que no voy a hacer justicia realmente a los personajes que dieron lugar a esto, tampoco a los métodos, tampoco a la misma teoría, pero espero que les quede la curiosidad suficiente como para que vayan y lean por su cuenta. ¿Por qué? Porque es como leí hace poco, ¿no? Alguien decía que que era muy importante el mantener la motivación para estar, para poder ejercitar cada día y etcétera. Y dice la persona, en realidad la motivación no es lo importante es la disciplina. Por más desmotivado que estés, pero si tú estás acostumbrado a cierta hora a hacer algo, por ejemplo, o que diario hagas el ejercicio, pues vas a obtener mejores resultados que tratar de depender emocionalmente de algo para hacer las cosas, ¿no? Entonces es similar aquí. Si ustedes pueden motivarse y todo, pero también espero que tengan la disciplina de seguir leyendo en estos temas.
¿Es infinito el universo? La realidad, también voy a poner una liga por ahí. Tal vez hay personas que opinen muy distinto que yo, pero mi opinión es que no sabemos. Vamos a ver que esto tiene sentido en los próximos, tal vez en la última sesión. Por otro lado, había algo que se llamaba la paradoja de Olbers, por ejemplo, que estaba basado en una idea que el mismo Newton llegó a sugerir, que es que el universo tiene infinitas estrellas. Y este personaje llega a decir, ok, si tiene infinitas estrellas, ¿cómo es que el universo lo vemos oscuro de noche? Hubo intentos de solución, o sea, si estamos llenos de estrellas hasta el fondo, ¿cómo es posible que no lo veamos totalmente iluminado el cielo? Hay una serie de soluciones que se propusieron, en particular alguien por ahí llegó a decir que tiene que ver con que hay polvo, lo que es cierto, pero que ese polvo iba a absorber e iba a opacar a las estrellas que estuvieran más atrás. La realidad es que este tiene un problema, el hecho de que por física relativamente básica, esa radiación que esté llegando al polvo eventualmente va a calentar el polvo y con el paso de innumerables años, ese polvo va a tomar la temperatura básicamente de esa emisión, es decir, y eventualmente este también va a brillar. Es decir, seguiría brillando el cielo, de acuerdo a eso. Entonces esa no es una solución, el polvo en principio. Otra solución sería pensar que tal vez, el universo es finito, que hay un número finito de estrellas. Decíamos, yo les digo que no sabemos, pero digamos que esa no es la solución en principio, o no deja abierto todo lo demás, porque si piensas que el universo es infinito en tiempo, el cual muy probablemente no lo es, las cosas colapsarían. Entonces esto tampoco es una solución. Como vamos a ver, tiene que ver la solución a la paradoja de Olbers que las galaxias más lejanas, que si bien seguimos encontrando galaxias conforme vemos más lejos, sufren un corrimiento al rojo, es decir, el universo evoluciona y además el universo es finito en el tiempo o tiene una edad. Entonces hubo un tiempo en el que ni siquiera existían estrellas y por lo tanto el cielo sí puede ser oscuro de noche. Esto nos lleva a esta idea de cómo pensamos actualmente que es el universo. Esto de aquí es un diagrama típico. Esto um, fue formulado en los tiempos de un satélite que se llamaba WMAP, que permitió discernir algo que es esto, pero esto lo vamos a mencionar después. Lo que es el fondo de radiación cósmica va a ser algo importante. Pero la idea es que el universo evoluciona. ¿Qué es esto que vemos aquí usualmente? Podríamos pensar que es como la distancia típica o la distancia entre dos galaxias que originalmente las pusiste a cierta distancia y pusiste a evolucionar el universo. Esta parte de aquí es lo que conocemos como el Big Bang, sucedió hace más o menos 13.800 millones de años. Tenemos una serie de etapas que podríamos mencionar aquí en el desarrollo del universo. Esta imagen te muestra ciertas cosas, por ejemplo, te habla de lo que es la inflación. Vamos a ver después que la inflación es un periodo de acelerado de crecimiento del universo, que es una propuesta, que no es algo que esté totalmente firme, de hecho, aunque mucha gente tiene fe en eso, ¿no? El 2014 yo estuve en un congreso en Chicago y estaban varios personajes muy reconocidos en la astrofísica moderna y prácticamente más del 90% tenía fe en la inflación. Sin embargo, después vamos a ver si hay alternativas a eso. El caso es que se piensa que existió el Big Bang, muy poco después existió la inflación, lo cual tal vez no es tan relevante para nuestra idea de dividir en épocas esto. Hay un lugar hasta el cual podemos ver radiación electromagnética que se llama la radiación de fondo. Entonces voy a dividir aquí una serie de... eh, ¿y qué decíamos que quiere decir esto de aquí? Esto que vemos por aquí.
O sea, ¿por qué aparece como un límite? Eso de ahí se llama parámetro de escala y va a ser bien importante para nosotros. Entonces, de una vez introducimos este concepto, le vamos a llamar A como función del tiempo. De hecho, ese parámetro de escala, ya regresando un poco a la parte teórica, podemos nombrar que nuestra métrica para evolución del universo, nuestra métrica más sencilla, va a tomar una forma muy aproximadamente como esto. A cuadrada, que es el cuadrado de ese parámetro de escala, multiplicado por cierto elemento de longitud. Pero aquí tendríamos que asignar alguna propiedad a esto. Es decir, si nosotros conocemos que el universo tiene cierta estructura en cierto momento y después ponemos a evolucionar y pensamos que todo se aleja de todo, en realidad sabemos que eso no es cierto del todo, pero digamos que para esas partes que llamamos en que es homogéneo, a esas distancias ya muy grandes, sí podemos pensar que todo se está alejando como por bonches, ¿no? Entonces, de hecho, vamos a pensar que es como una especie de fluido el universo y que esto en realidad es como una submétrica tridimensional que va a ser expandida por esto. O sea, es decir, esto va a tomar cuenta de la expansión del universo. Y esta va a tener ciertas propiedades, pero lo vamos a analizar un poco después. En particular, podría ser simplemente un espacio plano. Como decir, este pedacito de espacio plano lo ponemos a evolucionar. Sería como el más simple. Y de hecho es una de las soluciones y de hecho tal vez es la solución más relevante, como vamos a ver. Sin embargo, no es la única posibilidad, así es que eso lo vamos a explorar en la próxima. ¿Pero qué quiere decir? Que es decir que si a cierto tiempo la distancia entre dos galaxias fuera del delta X, eventualmente lo vas a expandir con este parámetro. Es decir, si y por cierto, estas de aquí se van a llamar coordenadas comóviles. Para cuando lo vean en los libros, las coordenadas comóviles van a ser las coordenadas correspondientes a que tú pienses una distancia fija tal vez entre dos objetos. No tienes que pensar que son objetos, sino es una medida de distancia que está fija y que pones a expandirse. Es decir, por ejemplo, para este espacio plano, lo que tendrías es que si aumentamos en el tiempo las cosas, lo tienes como plano originalmente, y después se expande, y después se expande, lo cual es distinto a pensar en una velocidad de recesión real. De hecho, esta sería la idea correcta para lo que mencionamos antes. La ley de Hubble lo nombramos como velocidad igual a h por d, pero la realidad es que para nuestros efectos nos interesa más bien que esto sería a punto, que es nuestra idea de cómo se va a expandir el espacio, pero cómo cambia en el tiempo, es decir, la derivada con respecto al tiempo, y va a ser igual a h por ese parámetro de expansión. Es un cambio de lenguaje que puede parecer un poco trivial, pero la realidad es que esta idea es más correcta. Entonces, volviendo a eso, lo que significa SA es cómo se van a expandir esa distancia si tú nada más piensas en una distancia fija inicial a cierto tiempo que puede ser bastante arbitrario. O en particular puede ser el tiempo en que estamos actualmente, tal como se usa en astronomía. Entonces este es el parámetro de escala. Para dos galaxias muy distantes te indica qué tan lejanas van a estar con el tiempo. Si ustedes se fijan, aquí esto de aquí, lo que te indicaría es como algo decelerado. Es decir, por atracción gravitacional es natural que las cosas no vayan tan aceleradas en el tiempo. Voy a poner ese mismo diagrama por aquí. Y digamos que ese aparece, lo estoy exagerando. O sea, hay un periodo de expansión acelerada, pero esa ni siquiera se puede ver aquí, entonces no nos interesa. Vamos a pensar que toda esta parte de aquí se mira como curveado hacia adentro un poco. Vamos a pensar que es la fase desacelerada por atracción gravitacional. Y después se expande de manera acelerada. Y aquí estamos actualmente. Ese es el significado de eso. Lo que estoy poniendo hacia arriba es el tiempo, lo que estoy poniendo hacia la derecha es el parámetro de escala. Es decir, mandé hacia arriba esta curva. Hacia la derecha está en este caso lo que es el tiempo y aquí es al revés. Entonces voy a situar varias épocas que serían relevantes. Hay una parte que ni siquiera pinta aquí, pero digamos que hay un pedacito desde un tiempo igual a 0, cosmológico,
hasta un tiempo de 10 a la menos 12 segundos más o menos, que se sitúa como lo que le llaman el universo muy temprano. Casi como en Shrek podríamos decir universo muy muy temprano. Ahí se dan cosas que realmente ni siquiera sabemos bien cómo deberían funcionar. Se da la inflación mucho antes que esto, bastante más cercano al tiempo cero. Se da lo que es la división de las fuerzas, por ejemplo, en las que conocemos. Entonces hay cosas muy especulativas aquí, no vamos a mencionar mucho sobre eso. De ahí, perdón, a más o menos 370.000 años, 380.000 años, después de lo que llamamos el Big Bang, se da lo que le llamamos el universo temprano. Le quitamos el muy. Aquí se dan ciertas cosas que son muy interesantes, pero lo que nos interesa es que es en ese lugar en el que por fin la luz permite salir. Es decir, el universo antes era tan compacto que la energía estaba tan cercana que no permitía la formación de átomos estables, neutros, porque si bien la permitía, lo que ocurría era que la luz o la radiación en general iba a poder desprender los electrones y lo iba a volver un material ionizado. Entonces a esta época se le conoce como la época de la recombinación. El nombre ahí ha sido criticado muchas veces y todo, pero eh, por si lo gustan googlear, obviamente, ¿no? Entonces es en este lugar en donde se ocurre, donde está situado, digamos, en el tiempo, lo que se le llama el fondo de radiación cósmica o Cosmic Microwave Background. El fondo de radiación cósmica fue descubierto en 1967 de manera ligeramente accidental, pero digamos que es como el lugar más lejano en que podemos ver las cosas electromagnéticas. Esperemos que en algún momento, en las próximas décadas, cambie eso y podamos tener acceso más hacia adentro mediante la astronomía de ondas gravitacionales. Después de que la luz le permite salir, esto de aquí, digamos, todo esto nada más es como para que ustedes puedan googlear por su cuenta y busquen las palabritas adecuadas y vean el texto que les guste más. El fondo de radiación cósmica, en esta imagen, por ejemplo, aparece como esto que está aquí. Se han mandado naves al espacio para que permiten determinar con mayor precisión lo que se le llaman anisotropías del fondo de radiación cósmica. Pero básicamente viene desde todos lados del universo. Y es bastante uniforme, ¿no? Y se encuentra a cierta temperatura actualmente, porque al expandirse el universo se enfría, digamos, los fotones se vuelven menos energéticos conforme pasa el tiempo. Por la expansión del universo también se expande la longitud de onda. Entonces actualmente se encuentra como algo que encontramos como a 2.73, como si fuera un objeto. De hecho, eso es uno de los objetos más cercanos a radiación de cuerpo negro, como si fuera un cuerpo negro que tuviera una temperatura de 2.73 Kelvin, lo cual es muy frío, precisamente porque el universo ya se enfrió bastante. Después de eso, se forman unas primeras estrellas y explotan. A todo eso le podríamos llamar lo que le llaman las épocas oscuras. Y vamos a situar esto más o menos en 1.000 millones de años luz. O sea, se forman las primeras estrellas por aquí en medio de esto, explotan, permiten la formación de elementos más pesados. Nuestro Sol, de hecho, vendría de al menos dos expresiones anteriores de estrellas por las características de elementos que tiene. Y entonces lo que tenemos es que ya que se da eso y deja de estar oscuro el universo, o sea, ya que explotan estas todavía se le sigue llamando las épocas oscuras, pero ya la formación de estructuras normalita que encontramos y que da lugar a las galaxias y todo eso que vemos en aquella imagen que está ahí, se da a partir de 1.000 millones de años luz. Aquí hay unos intermedios que son interesantes, por ejemplo, más o menos lo voy a situar por aquí, a 9.800 millones de años luz, deja de estar decelerado el universo por atracción gravitacional y se expande por una fuerza, sería la expansión acelerada, ya domina por algo que se llama energía oscura.
La energía oscura es eso que nos faltó anotar aquí y sería aproximadamente el 68%, lo voy a cerrar en 70%, y también desconocemos qué es del todo. Tenemos sospechas de ciertas cosas, se tienen en cosmología, pero no hay algo totalmente firme. De hecho, ese fue uno de los temas también de ese congreso que mencioné, que es la energía oscura. ¿Cómo se llegó a esto? Bueno, voy a mencionar que existen muchas otras ideas que se fueron descartando en el camino. Y bueno, decíamos que nosotros estamos aquí más o menos 13.800 años después, 13.800 millones de años. Aquí estoy mezclando peras con manzanas. Aquí son años, no años luz. 13.800 millones de años ya estamos aquí nosotros felices. Para esto, en el Inter, por ejemplo, más o menos precisamente por esa época, se empezó a formar el Sol, la Tierra, todas esas cosas que nos permiten estar vivos, ¿no? O sea, la evolución en un periodo muy pequeñito por aquí, comparativamente. El ser humano sale de África hace unos 70.000 o 100.000 años apenas y comienza a evolucionar a lo que somos ahorita, ¿no? Es decir, esta distancia de tiempo o estas divisiones de tiempo son inimaginables para nosotros, pero sí me gustaría mencionar que muchos de los modelos que vamos a estar básicos, por ejemplo este que mencioné con relación a esto y las soluciones de pensar en un universo que a gran escala es homogéneo, como un fluido y así, se deben a personajes como Friedman, Alexander Friedman, un ruso, Lemaitre en los 1920s. Vamos a decir aquí cómo surgió la idea del Big Bang, ¿no? Y esto ya piensa en el universo en evolución. De hecho, los primeros modelos cosmológicos no se deben a ellos. Un poco antes que ellos fue... vamos a tratar de ser menos grotescos al escribir. Antes a ellos existen dos modelos cosmológicos relevantes, que es el de Einstein, que Einstein, pensando en que todos los astrónomos de ese tiempo pensaban que el universo era estático, que siempre había existido como es, que no evolucionaba, entonces él habla de un universo estático. Pero hay otro modelo también, que no es un universo estático, que es uno que se llama de Sitter. Entonces, en este caso, estamos hablando de más o menos 1917, 1916 para ambos. Pero este dice, el universo está quieto, de acuerdo a lo que me dicen los astrónomos, lo cual es razonable. Después de Sitter, para esto, él introduce algo que se llama la constante cosmológica, que va a ser uno de los temas que vamos a estar hablando, para que estuviera quieto, digamos, y que frenara la atracción gravitacional en la forma de una repulsión. Sin embargo, este es un universo que sabemos que es inestable, ya analizándolo bien, se mira eso de manera muy sencilla, pero obviamente estaban en los primeros estadios de la teoría. De Sitter, más bien su solución corresponde a un espacio vacío, tampoco lo entendió en su momento de manera exacta, y en realidad es un universo totalmente dominado por energía oscura también, o en este caso por constante cosmológica. Pero ellos no entendían eso, simplemente lo que encontró de Sitter era que si tú ponías partículas de prueba, se iban a alejar unas de otras de manera exponencial en el tiempo. Entonces, cuando Hubble hace su descubrimiento que mencionamos hace rato, que tenía que ver más con astronomía, de que las galaxias se alejan unas de otras, llegaron a pensar o Einstein llegó a pensar en particular que le debía hacer caso a De Sitter y que era el correcto. En cambio, Lemaitre, que era de Bélgica, un sacerdote de Bélgica, de hecho, y que tiene muchas ideas relevantes. De hecho, esta le llamé ley de Hubble, pero en realidad Lemaitre se adelantó a Hubble. En 1927 él también publicó un artículo, pero no en inglés, pero no fue muy conocido. Entonces lo que se le llama ley de Hubble, deberíamos llamarle ley de Hubble, lo cual fue aprobado de hecho por la Unión Astronómica Internacional, ley de Hubble-Lemaitre, porque este lo obtuvo antes, aunque este se hiciera más famoso. Los primeros modelos se deben a ellos. En realidad ocurre una época en la que nadie le interesa mucho lo de cosmología porque no se tenían datos, etc.
las distancias, todo eso sí empezó a ser importante, pero eventualmente la radioastronomía toma un papel fundamental también para ciertas cuestiones aquí mismo en la galaxia. Pero digamos que es hasta más o menos en los 40, en los 50, lo voy a situar en 1947 más o menos. Y voy a poner aquí el nombre de George Gamow, Ralph, eh, eh, acabo de olvidar el nombre de él, pero sí, es Ralph Alpher, más bien. Por ejemplo, ellos revivieron, digamos, lo que es la idea del Big Bang, o de un universo en expansión y que tiene un origen, y tenía como contraparte una idea que se llama la idea de la teoría del estado estacionario. Entonces, de hecho, había otros proponentes, en particular Fred Hoyle, con otros, Hermann Bondi, etc. Bueno, y un Gold. Ellos tenían la idea de que el universo, que el espacio entre las galaxias se iba llenando y que en realidad el, el universo había sido el mismo siempre. Pero sobre esto vamos a hablar en la próxima. Entonces, nada más es quienes revivieron esa idea. También revivieron la idea de cómo se forman los elementos pesados, etc. De hecho, un artículo famoso se llama Sobre el origen de los elementos, que si bien no es correcto, ya pone sobre la mesa, digamos, cómo se forman los elementos pesados y cómo evoluciona el universo. En el 67 es cuando se descubre lo que se le llama el fondo de radiación cósmico, que es el temita de caballito de batalla de lo que actualmente se llama la cosmología de precisión. Por allá nos remontamos un poquito más adelante, la idea de que el universo se acelera, que hay algo que parece que causa una repulsión. Aquí es cuando podemos situar que se sitúa el descubrimiento de la energía oscura, aunque hay proponentes un poco anteriores a que debería existir algo como esto. Algunos artículos de Lawrence Krauss o anterior incluso del mismo Steven Weinberg, premio Nobel de 1979. Sin embargo, observacionalmente es cuando se marca este descubrimiento de la energía oscura y digamos que revive una idea de Einstein, ¿no? Eso lo vamos a mencionar también después, así es que ya por los 2000, arriba del 2005, por ejemplo, el WMAP y todo esto, permiten determinar anisotropías del fondo de radiación cósmica y también nos permiten dilucidar cómo ciertas cosas más precisas sobre distribuciones de materia y energía oscura, ¿no? Entonces, así es más o menos el panorama, el tipo de conceptos que nos van a interesar. Decíamos que uno de ellos es el parámetro de escala. Vamos a ver que la misma relatividad permite la solución de este tipo de cosas. Esto es para la próxima. Va a haber otros que se van a topar ahí originalmente para quien vaya leyendo. Y este es el parámetro de corrimiento al rojo. Tiene que ver con que la longitud de onda que emite algo, cuando lo observas en un universo expandido, se va a encontrar expandida también la longitud de onda. Hay otros parámetros que tienen que ver con algo que se llama densidad crítica, pero eso lo vamos a mencionar después. En particular se van a encontrar unos que se llaman parámetros de densidad. Y digamos que con esos tenemos como para entender las cosas, ¿no? Ya dijimos, por ejemplo, el parámetro de Hubble, que lo puedes definir simplemente como la derivada en el tiempo de este, normalizado por esa distancia. Entonces, para nosotros estos son como los pedacitos que nos van a permitir entender. Digamos que este lo voy a omitir bastante, pero todos los demás sí los vamos a estar mencionando. Entonces, en la próxima vamos a hablar ya de modelos un poco más. Vamos a hablar un poquito más sobre el principio cosmológico, que aquí solamente podría quedar como una idea que nunca mencionamos y bueno, en la próxima ahondamos más sobre cosas más específicas de la cosmología. Entonces, hasta la próxima.